Bueno, feliz año y bienvenidos a nuestra reunión número 55. Hoy es enero 7 del 2024. Estamos estudiando la Doctrina Secreta, volumen 1, parte tercera, donde Blavatsky compara y contrasta la ciencia con la teosofía. Estamos en la sección novena sobre la teoría solar y estamos en la página 547. Bienvenidos a todos. Recuerden que esto es un grupo de estudio. Y por favor comenten, busquen en los diccionarios, en los glosarios, ah, todo está bienvenido y no hay comentario malo, lo que hay es poder buscar más teosofía en las cosas, ¿verdad? Emilce, por favor. Gracias. Y con ese sonido vamos a comenzar. Hoy también tenemos una presentación del hermano Rodolfo Gil y en unos minutos le vamos a dar la palabra. Quería comenzar en lo que estamos estudiando para ver, creo que era la 500, ¿qué dije? 500 y tantos. Entonces, sí, aquí estamos. 47. 40, gracias. 547, 48. Ok. La idea que vamos a tratar hoy es como, y volvemos a este tema que cubrimos un poquito la vez pasada, ya el mes pasado, donde dice ella que ¿qué poder es el que dirige a cada átomo? Recuerden que cuando leen una palabra así como átomo es una abstracción. El átomo es la abstracción, la idea en la que los elementos están formados, por decirlo así, ¿verdad? La partícula de la materia más pequeña de una materia, un átomo, pero es como un arquetipo y de esa manera lo tomó Blavatsky, aunque sabemos que en esa época las palabras científicas todavía no estaban bien determinadas ni se habían descubierto todo esto que es bellísimo hoy, como la química, la física y la cuántica, ¿no? Nos ha mostrado un mundo invisible extraordinario. Pero Blavatsky toma la palabra átomo como una abstracción, ¿verdad? Donde es el modelo en que los cuales los elementos se manifiestan. Entonces, pero dentro de cada átomo hay un poder y eso se siente, eso se ve, ¿verdad? Cuando se estudia química, física, etcétera, ¿verdad? Es eso lo que tenemos teosóficamente que sentir, más allá de lo físico. Igual que cuando nos vemos a nosotros, esa es la analogía. En cada uno de nosotros hay un poder. Hay un poder luminoso, hay un poder que se manifiesta, que puede ser bueno o malo, no es luminoso, pero como dijo Epicteto, la voluntad de hacer el mal, la voluntad de hacer el bien está en cada uno de nosotros. Tenemos que vernos. Detrás del ser humano, por supuesto, está su arquetipo, Adán Kadmón, el Cristo, el Buda. Blavatsky a veces los nombra como man en mayúscula, hombre con la H capitalizada. Ese es el modelo platónico del ser humano. Tiene un poder que informa a todos los seres humanos. El átomo, en su abstracción, informa todos los átomos que forman, digo, la secuencia de elementos de la tabla periódica. Al que le gusta este tema, no se les olvide uh, estudiar la tabla periódica de los elementos, siempre la tengan a la mano cuando estudien estos temas de teosofía y estudien el descubrimiento y hay una historia muy bella detrás de cada elemento y de la periodicidad, etcétera, que el teósofo debería estudiarlo y Blavatsky va a explicar por qué en unas líneas. Entonces, hay un poder que dirige a cada átomo, hay un poder que dirige al Sol en el sistema solar, hay un poder que dirige al ser humano en su medio ambiente, en la familia, con sus amistades, cómo se relaciona por dentro y por fuera de uno. Esa es la República de Platón,
¿verdad? El mundo interno y el mundo interno. Ese poder hay que entenderlo. Y estamos estudiando ciencia para comprender ese poder en las cosas materiales y ver su parte espiritual. No sé si me explico bien. ¿Qué poder es el que dirige a cada átomo? ¿Y cuál es el significado de su carácter selectivo? Nosotros también somos selectivos, ¿no les parece? Hay gente que vibra con nosotros positivamente, hay personas que naturalmente vibran negativamente, etcétera, etcétera. Hay gente que nos construye, hay gente que es tóxica y nos destruye, etcétera, etcétera. Hay un poder selectivo, ¿verdad? Hay una atracción mutua entre las personas o hay una repulsión entre personas. Véanlo, analícense. ¿Verdad? No crean que son bodhisattvas, que todo está chévere, porque no es cierto. No es cierto. No estamos en un mundo de que todo es igual, de que nosotros hemos superado la personalidad y todo lo vemos individualizado. Eso todavía no es así, si no, no estuviéramos aquí compartiendo teosofía. Véanlo desde el punto de vista del átomo, pero como analogía que corre a través de la doctrina secreta, véanlo en ustedes iguales, dentro de ustedes, ese poder que existe. ¿Alguien tiene algún comentario sobre ese poder? ¿Lo ven, lo sienten, lo expresan, lo han estudiado? Ese es el tercer objeto de la sociedad, objetivo de la sociedad teosófica. ¿Algún comentario? El poder en cada uno de nosotros. Hay un comentario pequeñito, el Sí, por gran favor. poder del amor. Ajá, perfecto. Y eso se expresa como, si podemos buscar un poquito más la idea del amor, El como, amor se puede expresar en tantas cosas, en la fraternidad, en la ujú, tolerancia, en la templanza, ujú, a través del perdón hacia los que son más ignorantes en el proceso de la vida y la forma. Hay muchos tipos de amor. No es ujú, el amor de pasión, sino es el amor de una madre que entrega la propia vida a sus hijos si fuese necesario. ujú, Es el poder de la naturaleza misma. Cuando el, el ave entrega su vida por darle la comida a sus hijos, ujú. es ese gran poder que mueve una masa densa para que dé el servicio que necesita la humanidad. Gracias. Lo podemos ver de distintas formas, pero Ujú, es algo que mueve una intensa masa, no importa lo que suceda, contar de dar un servicio. cierto. Podemos estar bien, podemos estar mal, pero es nuestro deseo. A veces lo pensamos que está bien, puede ser que hayamos cometido un error, Ujú, pero ujú. la intención fue entrega. Gracias. Gracias, Magali. Muy lindo el poder del amor. Tenemos a Dani y Emilce y continuamos a Carlos o Adela y continuamos con el tema. Dani. Represento ese poder con Ujú, la voluntad de hacer algo, no correcto, solamente por ti, sino por toda la humanidad. correcto. O sea, canalizar esa voluntad, ¿verdad? De lo personal Exactamente, a lo impersonal. exactamente. Pero No, está el poder de la voluntad. no refiriéndote a la voluntad de Ujú, satisfacer ujú, ese egocentrismo que somos, sino ujú, ese poder de ayudar a toda la humanidad. claro, lindo. Gracias. Emilce. Yo lo vería como la creación, Ujú, como el el- poder de la creación, pero adentro mío ujú, lo a lo mejor me equivoco, pero lo sentiría como esa fuerza que me permite unir mi cuerpo material con mi parte espiritual, con sentir que yo no ujú, soy solo el cuerpo,
Perfecto. Y fíjate, asociaste poder con fuerza, ¿verdad? Una fuerza magnética de la parte inferior con la parte superior y te hace una totalidad, ¿verdad? Septenaria. Muy bello, muy bello. Adela, Carlos. Sí, ahí en el ejemplo este que está discutiendo Blavatsky, se trata de una solución que está cristalizándose. Por ejemplo, imaginemos una solución de agua salada y que se están formando cristales de sal. Entonces la pregunta que hace es qué decide, qué poder hace que a cada átomo, cada molécula en realidad sería de cloruro de sodio, decida estar libre como líquido en la solución o decida integrarse en un cristal que se está formando, en un cristal de sal. Entonces, desde el punto de vista químico, diríamos que es simplemente la energía que posee la molécula, es decir, que las moléculas que tienen determinada más energía permanecerán libres por ahí y las que tienen menos energía pueden ser capturadas y pueden integrarse en la estructura cristalina, en la estructura de cúbica de un cristal de sal, de cloruro de sodio. Ahora bien, recordemos que siempre hemos hablado de que las leyes de la naturaleza son ni más ni menos que la expresión de Fohat, del poder de la ideación divina. Y aquí es donde entraría la parte que dice Dios es mónadas y átomos, porque al final de cuentas no hay exactamente un Dios que esté diciendo este átomo sí, este no me gusta, este sí, sino que decididamente, de acuerdo con las leyes selectivas, en este caso de la energía, de la precipitación, el caso que sea, ¿no? Es lo que hace que ese átomo vaya por un camino o vaya por el otro. Y esto, Magali hablaba del amor y precisamente las leyes en sí, todas las leyes de la naturaleza, son una expresión de la ideación cósmica del Mahat, de la mente universal, que es la manifestación y que es un acto de amor. Porque si no, no habría manifestación, no habría nada, podría seguir en reposo. Dice, ¿por qué nos levantamos cada día de la cama? ¿Por qué nos despertamos y nos levantamos y nos ponemos a hacer cosas, a trabajar? Pues hay un acto de amor, uno puede decir, porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que atender esto, porque tengo que desayunar, pero realmente detrás de eso también hay un acto de voluntad que queremos manifestarnos en ese día, aunque hay días que nos gustaría quedarnos en cama. Cierto. Yo Muy pienso cierto. que el amor es la fuerza más poderosa del universo, que por más que a veces uno piense, bueno, es voluntad, es esto, el otro, Es lo mismo. para mí personalmente es el amor, porque el amor es la fuerza que cohesiona, la fuerza que une, y en la medida que crezcamos en amor, en esa misma medida vamos a tomar conciencia de la vida una, que a eso vamos. Así lo Exactamente. veo yo. Gracias. Fíjense que cada uno tiene su manera de expresar esta idea, ¿verdad? Y es muy importante. La realidad de que todos tenemos ese poder dentro de nosotros que está en la naturaleza, hasta en los átomos, esa realización de que es cierto es muy importante. Y vivirla como los ejemplos que han dado, esa vivencia. Por favor, que no pase un día que no sientan ese poder luminoso, amoroso, bueno, compasivo, civil, responsable, humanitario, fraternal dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la química? Es el estudio de ese poder, de esa afinidad, ¿verdad? Entre los átomos a nivel químico, ¿verdad? Los electrones. Hay átomos que dan su electrón, hay átomos que piden electrones y hay átomos que no les importan los gases nobles, etc. Eso lo vamos a estudiar un poquito después y ya se ha hablado de eso bastante.
Entonces, Y fíjense, hay átomos dime. que los comparten, hermanos. Claro, claro, comparten electrones, piden electrones, dan electrones, o no les interesa a nada los electrones de otros, ¿verdad? Ese misterio en el mundo atómico es bellísimo. Es lo que yo llamo la vida social de los elementos, de los átomos, ¿verdad? A través de los electrones. Es algo muy bello, ¿verdad? Y después está todo el mundo físico, cuántico, que es algo extraordinario. Bueno, entonces, ven también la parte, Isabel, levantaste la mano, por favor. No, tienes que hablar, digo, el mute, unmute. Sí, sin embargo, no es una unión o desunión aleatoria. Ujú, ¿eh? Yo lo veo como una fuerza que mueve y conmueve en un orden. Por claro, ejemplo, porque como el físico francés Charon, que decía, ese amor es la fuerza que hace que una célula se una a otra célula o un átomo a otro átomo, forme una molécula un cuerpo un organismo, etcétera, pero como dentro de un orden, claro. no, Muy lindo. ¿no? Es decir, pero es movimiento y conmoción. Ujú, Es una fuerza, es fuerza, desde luego. Yo, como decía Carlos, lo asocio mucho al papel de Fohat en todo ese tema de la manifestación. claro. Entonces hay un mundo interno en vez de aleatorio. No es ese caos. Siempre hay una explicación, aunque parece que sea al azar, ¿verdad? Las cosas o aleatorio, etcétera. Hay un orden. Inclusive en los seres humanos, como el ejemplo, me levanto en la mañana, tengo que ir a trabajar, hoy no voy. Siempre hay una explicación, ¿verdad? Lo mismo en el mundo atómico. Siempre hay algo ahí un poder atractivo o repulsivo, etcétera. Eso es que pero hay que llevarlo al alma de uno, es lo que quiero traer en esto, ¿verdad? No solamente que nos quedemos en el mundo atómico y material, sino veámoslo en nosotros mismos, ¿verdad? Como entidades. El átomo es una entidad, ¿verdad? Bien, entonces para terminar este párrafo, los deístas resolverán la cuestión contestando que ese poder es Dios, ¿verdad? El selectivo. Y con esto nada habría resuelto filosóficamente. El ocultismo contesta en su propio terreno panteísta y enseña al estudiante que son dioses, mónadas y átomos, que los vamos a estudiar en la sección, creo que es la 15 de esta parte de la doctrina secreta. Fíjense los tres nombres, ¿verdad? Dioses, átomos, mónadas y átomos. Recuerden que estudiamos la mónada mineral, donde Blavatsky nos dijo que el átomo era como el esqueleto, ¿verdad? Y la mónada es la parte vivencial, la esencia monádica. Es interesante estos tres nombres. Ese tema también es muy bello, muy teosófico, dioses, mónadas y átomos. El instruido orador ve en esto aquello que le interesa principalmente, las indicaciones y huellas de un sendero que puede conducir al descubrimiento y a la demostración plena y completa de un elemento homogéneo en la naturaleza. Recuerden que Blavatsky siempre nos lleva, al igual que Platón, a la idea del uno, la idea del uno, la idea de la unidad de todas las cosas. En el ser humano es la mónada, ¿verdad? Y si uno quiere, pues puede decir el atma, el ser superior, el yo superior, higher self. Entonces, un elemento homogéneo, el uno, de ese elemento uno Blavatsky habla bastante, ¿se acuerdan? Tenemos en la primera parte de simbología, creo que es el tema 14, por aquí lo tengo, 14. 14 en la segunda parte, que es la parte de símbolos, dice
Y el tema sobre los 4 elementos. Metafísica y esotéricamente solo existe un elemento en la naturaleza. Bien, oyen, metafísica y esotéricamente solo existe un elemento en la naturaleza. Y en la raíz de él está la deidad. Tenemos 3 elementos básicos en esta línea. Elemento es uno, naturaleza y deidad, ¿verdad? Y en la raíz, por supuesto, de él está la deidad. Y los llamados 7 elementos, de los cuales 5 ya han manifestado, esta es la parte metafísica y esotérica de los elementos, ¿verdad? Y afirmado su existencia, son la vestidura, el velo de esa deidad, de cuya esencia viene directamente el hombre en mayúscula, bien se le considere física, psíquica, mental o espiritualmente. No sé si lo pudieron conceptualizar, lo que acabo de leer, y formarse una idea, pero hay un elemento único en la naturaleza, eso es una abstracción, es el arquetipo del elemento. Ese arquetipo informa, eso significa está en la raíz de la deidad. La deidad para Blavatsky es un misterio, la raíz de todo. Y los llamados 7 elementos, pues, son la vestidura, el velo de esa deidad. Después Blavatsky nos dice que esos 7 elementos en un proceso de multiplicación por 7, por 7, por 7, llegamos a los elementos que tenemos ahora en el mundo químico, ¿verdad? En la época de ella nos dice que habían 60 o 70 más o menos descubierto. Ok, entonces antes de continuar, vamos a pasar al hermano Rodolfo, que nos tiene una presentación que viene a este tema, porque Blavatsky nos va a hablar de la espiral. Y déjame ver, la tengo por aquí. ¿La siguen viendo? ¿La tienen en la pantalla? Sí, gracias Daniel. Ya vemos, sí, correcto. Y tenemos 23 diapositivas. Gilberto, toma la palabra. Cuando me dices, yo voy a avanzar la diapositiva, ¿verdad? Así Bien. que no te preocupes, estoy a tu orden aquí. Bien, muchísimas gracias, Martín. Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar esta charla. Los universos prefieren la espiral. Trataremos de mostrar la importancia y el propósito de la espiral en el diseño de las fuerzas y formas del universo en todas las escalas. El giro y el vórtice o espiral tienen un significado profundo en la evolución de las formas y fuerzas que componen nuestro universo. Vamos a ver, pasemos a la próxima, por favor. El mito griego de la creación de Gaia. Gaia en griego es nuestro hogar, nuestro planeta Tierra. Este mito comenzó con una imagen de la diosa girando en la oscuridad, envuelta en fluidos velos blancos. En la antigua India, el comienzo del universo o cosmos se imaginaba como remolinos en un mar de leche. Probablemente nunca sabremos cómo entendieron los pueblos antiguos que las primeras formas de crearse ellas mismas eran espirales blancas giratorias. Esto está subrayado en letra amarilla. Esas primeras formas blancas arremolinadas en el espacio, nosotros las llamamos protogalaxias o primeras galaxias. Y actualmente sabemos que protogalaxias enteras bailan como formas blancas girando en el espacio mucho antes de que los planetas evolucionen dentro de ellos y antes que las criaturas puedan evolucionar como parte de los planetas. Esto está en un libro de Elizabeth Sahtouris, una bióloga evolucionista. El libro se llama Earth Dance o Danza de la Tierra.
Pasemos a la próxima. Vamos a ver ahora la espiral en 5 de las distintas escalas del universo. En la escala cósmica vemos la Vía Láctea. Aquí este es un dibujo de la Vía Láctea. El espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Esto es interesante, esto lo dijo John Archibald Wheeler, un físico teórico. Lo voy a repetir. El espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. En la izquierda vemos el sistema solar que está en uno de los brazos externos de la galaxia, el brazo de Orión se llama. Este puntico azul que vemos no está en la escala apropiada. Realmente no se distingue en el tamaño de la galaxia, no se distingue el sistema solar. Las galaxias espirales desempeñan un papel fundamental en la estructura y evolución del universo. Los brazos espirales de estas galaxias son viveros de formación estelar. En estas regiones, el gas y el polvo se condensan para dar origen a nuevas estrellas. Los cúmulos abiertos y las estrellas jóvenes se encuentran en estos brazos. Nuestra galaxia tiene 4 brazos y en el centro, esto que vemos blanco en el centro, es un agujero negro. Está compuesta por un estimado entre 200 y 400 mil millones de estrellas. 200 y 400 mil millones de estrellas. Y el Sol le da la vuelta a la galaxia en aproximadamente 225 millones de años en una revolución alrededor de su centro. Pasemos a la próxima. En la escala planetaria vemos el sistema solar. Por favor, Martín, ¿es posible ver el video? ¿Lo ven o no? No lo ven, ¿verdad? ¿Lo ven ahora? Sí, sí, correcto. Aquí Sí, lo ok, vemos. ok. ¿Lo presento? Sí, por favor. Esta presentación del sistema solar es incorrecta. Así es que pensábamos que se movía el sistema solar, pero es así, de esta forma como se mueve. El Sol va viajando alrededor de la galaxia y arrastra a los planetas que giran a su alrededor, pero giran en forma de espiral. Podemos cerrarla ya. Esto nos da la idea de cómo se mueve el Sol y cómo giran los planetas alrededor de él. Entonces pasemos a la próxima. ¿La En la ven? escala, Sí. déjame ver, sí, aquí está. En la escala humana vemos el Kundalini, el poder serpentino o fuerza que se mueve formando espirales. En el cuerpo humano hay más de 150.000 nadis o centros de energía, pero los 3 principales son llamados Ida, Pingala y Sushumna. Estos 3 nadis o canales de energía, 2 en forma de serpiente rodeando al tercero o nadi central, son los canales de energía que conectan los chakras a todo lo largo de la columna vertebral. No vamos a entrar en explicaciones sobre los chakras, pero sí es importante decir que la técnica de meditación llamada pranayama se fundamenta en dirigir la respiración por estos canales. En letras mayúsculas, la teosofía no recomienda practicarla sin un maestro cualificado. Es decir, debemos de tener mucho cuidado con la práctica de este sistema de meditación. Pasemos a la próxima. Aquí vemos en la escala microscópica los espermatozoides. Sus cabezas giran en una dirección, mientras que la cola gira a su alrededor en la dirección opuesta. Este proceso, conocido como precesión, al igual que la Tierra, que gira sobre su eje mientras orbita alrededor del Sol.
Utilizando la microscopía en 3 dimensiones, se ha visto que los espermatozoides se desplazan en forma de tirabuzón. Vemos el dibujo de los espermatozoides y abajo está el enlace en YouTube de un video observando cómo se mueven los espermas. Pasemos a la próxima. Esta es la escala más pequeña a la que tenemos acceso, es la escala atómica o cuántica. El átomo físico no es materia, consiste en millares y millares de puntos de la conciencia del tercer logos, mantenidos por él en una forma particular para realizar un trabajo específico, construir el plano físico, o los upadis o vehículos. Esto está en Fundamentos de Teosofía de Jinara Hadassah. En el dibujo de arriba, a la derecha, vemos representados en un átomo los millares de puntos de la conciencia del tercer logos girando en forma de espiral. Esas líneas representan las llamadas espirillas, según la teosofía. Y en el dibujo de abajo vemos la semejanza de ambas descripciones. Una de ellas, la del átomo, en el libro Química Oculta, fue en el 1895, y la otra, abajo, es la ilustración de un electrón con su nube de partículas subatómicas que se emiten y reabsorben constantemente, girando en espiral alrededor del núcleo. Esta fue en el 2010. Prácticamente, más de un siglo entre un dibujo y el otro, y son similares la forma en que giran en forma de espiral. Pasemos a la próxima. En la estancia 5, libro de Cian, no vamos a entrar en las explicaciones de cada una de estas eslocas, pero sí vamos a mencionar la espiral como la van detallando en cada una de ellas. En solo 4 eslocas vemos que habla del torbellino de fuego, habla de alientos de circulación giratoria. En la esloca 2 dice que lleva mensajes circulares. En la esloca 3 dice el movimiento circular. La deidad se convierte en un torbellino. Y en la esloca 4 nos dice que Fohat traza líneas espirales. Aquí vemos en solo estas 4 eslocas las menciones sobre la espiral, el torbellino, movimiento circular o circulación giratoria. Sigamos, por favor. En la doctrina secreta, en el libro 1, encontramos este párrafo. El poder activo, el eterno movimiento perpetuo del gran aliento, despierta el cosmos a la aurora de cada nuevo período, poniéndolo en movimiento por medio de las 2 fuerzas contrarias, la centrípeta y la centrífuga, que son lo masculino y lo femenino, positivo y negativo, físico y espiritual. Este movimiento doble transfiere el cosmos desde el plano del ideal eterno al de la manifestación finita, es decir, desde lo noumenal a lo fenomenal, desde la absolutidad a la diferenciación en el universo. Transfiere el cosmos desde el ideal eterno al de la manifestación. Pienso que esto significa que estas fuerzas están vinculadas o son ellas el resultado de la última vibración de la séptima eternidad, que es sinónimo del primer logos, que comienza con el primer logos fuera del tiempo y del espacio y termina con el tercer logos cuando comienzan el tiempo y el espacio. Estas 2 fuerzas, la centrífuga actúa hacia afuera y la centrípeta actúa hacia su centro. Pasemos a la próxima, por favor. El giro o spin es la resultante natural de las fuerzas centrífuga y centrípeta
que emergen de la densidad del gradiente a través de las escalas. Prestemos atención a esto, la densidad del gradiente a través de las escalas. Al igual que un huracán emerge debido a los gradientes de presión y temperatura, la densidad de la energía del vacío, del espacio vacío, vacío clásico o cosmológico, se ha estimado en 10 a la menos 9 joules por metro cúbico. El joules es una medida de energía. Asimismo, la densidad de energía del vacío a escala cuántica es de 10 a la 113 joules por metro cúbico. En la nota 1 dice que un joules por segundo equivale a un vatio. Eso nos da una idea de qué tipo de energía es el joules. Y es una medida de potencia de la energía. El efecto Joule se produce cuando los electrones de una corriente eléctrica chocan contra la superficie del material que los conduce, transformando la energía cinética en energía térmica. Esto es lo que produce el movimiento de las fuerzas, de la energía en el universo. Entonces volvemos al texto. Dice que una diferencia de 122 órdenes de magnitud en las densidades de vacío entre las escalas micro y cosmológicas. Este gradiente de densidad extremadamente grande origina el spin o rotación en todas las escalas. Volvemos, es una diferencia de 122 órdenes de magnitud en las densidades del vacío entre las escalas micro y cosmológicas. Dice Nassim Haramein, todo esto es de Nassim Haramein, es un físico teórico de una fundación, Resonance Science Foundation, y Haramein estudia la conciencia y la conciencia individual y cómo se relaciona con la conciencia universal. Él ha dedicado sus esfuerzos a estudiar este tema. Entonces, dice Haramein, las galaxias no giran o se mueven en espiral por sí mismas, sino por el giro del vacío. Las galaxias están conectadas por el medio en el que existen y surgen de la dinámica de este desconocido medio omnipresente y en perpetua rotación, el espacio. Vemos aquí que Haramein está prácticamente señalando lo mismo que dice la teosofía sobre el giro y sobre las fuerzas que provocan el giro, la centrífuga y la centrípeta. Sigamos, Martín, pasemos a la próxima. El yin y el yang representa el universo manifestado por fuerzas opuestas pero interconectadas. Representa la dualidad, femenino y masculino, negativo y positivo. Su forma de espiral girando representa también las fuerzas centrífuga y centrípeta que dan origen al universo. Seguimos. Dios siempre hace geometría. Esta frase atribuida a Platón por Plutarco. La secuencia de Fibonacci fue desarrollada por el matemático italiano Leonardo Fibonacci en el siglo XIII. En esta secuencia, cada número es igual a la suma de los dos números anteriores. Este modelo matemático lo vemos en toda la naturaleza. Abajo, en la línea de abajo, vemos cómo funciona la secuencia Fibonacci. 1 más 2 es igual a 3, 3 más 2 igual a 5, 5 más 3 igual a 8, 8 más 5 igual a 13, 13 más 8 igual a 21 y así sucesivamente. Esta secuencia está relacionada con las formas que vemos en la naturaleza. A la izquierda vemos un huracán en la foto de abajo. La foto de arriba de las 6 fotos es una galaxia espiral. La foto de la derecha en fondo negro es un caracol.
Abajo vemos el yin yang. Al centro vemos, esto es probablemente una margarita. Y a la derecha, esto parece el aloe. ¿Cómo es que se llama en español? Sábila. Una mata de sábila. Pasemos a la próxima. Seguimos viendo la espiral en la naturaleza. La foto de la izquierda es una hélice de calabaza buscando sostén. La foto del medio es una liana enroscándose en un tronco para trepar en busca de luz. Y a la derecha una semilla de caoba. La geometría de esta semilla permite que su caída se haga flotando, enroscándose en el aire por más tiempo y alejándose de la sombra del árbol en busca de luz para germinar. Aquí vemos el propósito de la espiral en el reino natural. Seguimos. Otra espiral, la estructura espacial del viento solar. Es la estructura más grande del sistema solar y resulta de la influencia del campo magnético del Sol en el plasma del medio interplanetario. Se conoce como viento solar. Esta forma de espiral ondulada la conocemos como la espiral de Parker y se puede comparar con la falda de un derviche. Ahora, ¿qué es un derviche? Vamos a la próxima. Mevleví o derviches giradores es una orden religiosa fundada por los discípulos del gran poeta sufí Jalal al-Din Muhammad Rumi en el siglo XIII. Los mevlevíes alcanzan el éxtasis místico en virtud de la danza, símbolo del baile de los planetas. Eso es lo que simboliza esta danza. El bailarín del centro representa al sol y los demás representan los planetas girando a su alrededor. El giro sobre sí mismos hasta alcanzar el éxtasis es la expresión e influencia de las espirales en las costumbres y tradiciones humanas y la forma en que el giro rápido y prolongado contribuye a abrir canales con otros estados de conciencia. Sigamos. El planeta Tierra, el efecto Coriolis. ¿Qué es este efecto? La Tierra gira sobre su eje hacia el este. Este movimiento de rotación provoca que los fluidos circulen a favor de las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en contra de las manecillas del reloj en el hemisferio sur. Este efecto lo observamos en los huracanes, tifones y tornados, también en nuestras bañeras cuando las llenamos de agua y quitamos el tapón. Sigamos, Martín. El ADN. La vida surge como forma física que puede replicarse y multiplicarse con la molécula de ADN. Es una molécula formada por dos cadenas en forma de espiral que contiene la información genética y hereditaria de los seres vivos. Es responsable del funcionamiento de las células y de todo el organismo. Esta forma de espiral le permite enrollarse y proteger el material genético, aislándolo del exterior, a la vez que también le permite archivar más información ocupando menos espacio. Es decir, tiene un doble propósito. La escalera o espiral solo se abre cuando necesita replicarse y para la producción de proteínas. En la complejidad de esta molécula podemos visualizar la inteligencia oculta que creó este diseño para la evolución de todos los seres vivos, sin excepción. Pasemos a la próxima. Aquí vamos a ver la hipótesis del ADN fantasma de un científico ruso llamado Peter Garayev. Él descubrió que colocando una molécula de ADN dentro de un pequeño recipiente de cuarzo, absorbía cada fotón en la habitación. En la ciencia convencional, la única fuerza que puede doblar la luz es la gravedad.
y esto sucede solamente alrededor de campos gravitacionales muy fuertes, como los de agujeros negros, estrellas y planetas. Sin embargo, parece que el ADN está generando un efecto microgravitacional que atrae y captura los fotones de luz. Es probable que no sea una carga eléctrica que obligue que las moléculas de ADN se atraigan entre sí, pero es posible que se deba a una fuerza de atracción gravitatoria en esta escala, ya que las cargas eléctricas no doblan la luz mientras se mueve a través del espacio. La parte más increíble de este experimento llegó cuando pensó que había terminado. Sacó el ADN del recipiente de cuarzo y miró de nuevo, solo para encontrar que los fotones todavía estaban en espiral en el mismo lugar donde había estado el ADN. Aparentemente, algún tipo de influencia gravitacional estaba sosteniendo los fotones justo donde había estado el ADN. Esto más tarde se llamó el efecto fantasma del ADN. Vemos aquí que las ondas microgravitacionales ocultas, este concepto es el mismo de los campos mórficos invisibles, una teoría del doctor Rupert Sheldrake, y de la luz astral, que es un término teosófico y de otras escuelas filosóficas. Ambos son invisibles a nuestros sentidos. Son los patrones que sirven de molde al plano físico, ya que contienen todas las formas y memoria de la naturaleza. Según esta hipótesis de los campos mórficos invisibles del doctor Sheldrake, hay una propensión en los átomos que han constituido una forma a tender otra vez a la unión en el orden anterior y reproducir la misma forma. La hipótesis de Sheldrake coincide en muchos aspectos, no solo con el ADN fantasma, sino también con los planteamientos de la teosofía sobre la memoria de la naturaleza, la luz astral y el doble etéreo. Pasemos a la próxima. Ahora vamos a ver, ¿por qué la espiral? Vamos a hacer un breve resumen. Las dos fuerzas contrarias, centrípeta y centrífuga, producen el giro y dirigen la formación de las galaxias. En los brazos de las galaxias espirales, el gas y el polvo se condensan para dar origen a nuevas estrellas. Son los viveros donde nacen y crecen las estrellas. Aquí tenemos un propósito de la espiral. El ADN empaqueta para ahorrar espacio. Una mariposa empaqueta su trompa para poder volar y al mismo tiempo libar un mayor número de flores. Muchos animales trepadores empaquetan su cola. También lo hace una serpiente cuando quiere recogerse. Otro propósito que vemos en la naturaleza sobre la espiral. La espiral toma forma de hélice para enroscarse, el caballito de mar para que no se lo lleve la corriente o el elefante para tirar troncos con su trompa. Aquí vemos la utilidad de la espiral en diferentes especies. En el reino vegetal, la hélice es la opción más difundida en las plantas. La selección natural favorece formas de semilla que al caer lo hacen girando en un movimiento helicoidal para sostenerse en el aire y viajar alejándose de la sombra del árbol, accediendo a la luz para germinar. Aquí vemos otro propósito de la espiral. Las plantas también utilizan la hélice para amarrarse y trepar en busca de luz. Una selva tropical está sostenida por hélices en una competencia por la captación de luz. El sostén en forma de hélice le sirve de amarre entre plantas y le otorga resistencia al ecosistema contra fenómenos atmosféricos. El ADN comienza como una onda cuántica. Esta forma de onda existe como un patrón dentro del tiempo y el espacio y está codificada en todo el universo y en todas las escalas. Esta forma de onda se debe a la interacción de las fuerzas centrífuga y centrípeta
que son las fuerzas básicas fundamentales del universo. Pasemos a la próxima. La naturaleza produce una simetría y un orden en sistemas observados en diferentes escalas. Un copo de nieve muestra patrones intricados y una simetría notable, y se observa lo mismo para gigantescas galaxias espirales. Ambos sistemas están compuestos por innumerables subunidades, sean moléculas de agua o estrellas y planetas. ¿Cuáles son los parámetros de ordenamiento que dan como resultado que los sistemas de muchos componentes que interactúan caóticamente se unan en patrones simétricos y configuraciones geométricas ordenadas? La física que describe el ordenamiento a microescala de un sistema se conoce como entropía. Esta es una de las leyes de la termodinámica. Así que obviamente aquí es donde debemos buscar la respuesta. La idea de entropía se deriva asumiendo un sistema aislado o cerrado, donde un aumento de entropía es esencialmente un aumento en la cantidad de energía perdida, entre comillas. Termodinámicamente hablando, el sistema tenderá hacia un estado de equilibrio térmico. El sistema tenderá hacia un estado de equilibrio térmico, un estado en el que no se puede realizar más trabajo en el sistema a menos que provenga de fuentes externas. Este es el estado de máxima entropía. Esto es parte de un estudio del profesor Chris James y el doctor Michael Parker de la Universidad de Surrey en Inglaterra. Pasemos a la próxima. Los mismos profesores dicen, usando la teoría de la infoentropía, los investigadores estudiaron una configuración geométrica particularmente prevalente, la doble hélice y la doble espiral logarítmica. Su estudio muestra que las trayectorias espirales de doble hélice y doble logarítmica en el espacio-tiempo son estados de máxima entropía. Es decir, que entre todas las formas posibles de configurar el sistema, la espiral y la doble hélice maximizan la entropía y un sistema siempre irá al estado que maximiza la entropía. Un sistema siempre irá al estado que maximiza la entropía, haciendo de esta configuración la condición más estable o de equilibrio disponible para el sistema. Y de ahí la ubicuidad de estas estructuras en la naturaleza. La entropía implica un equilibrio térmico y la menor energía de un sistema. Pasemos a la penúltima. Vamos a cerrar con esta hipótesis. La configuración en espiral de las fuerzas y formas que componen el universo están relacionadas de alguna manera con la gran ley o ley de karma, también conocida como la ley del equilibrio. Esta ley existe desde la eternidad y en ella, pues es la eternidad misma, y como tal, puesto que ningún acto puede ser coigual con la eternidad, no puede decirse que actúa, porque es la acción misma. El karma no crea nada ni proyecta nada. El hombre es el que imagina y crea las causas. Y la ley kármica ajusta sus efectos, cuyo ajustamiento no es un acto, sino la armonía universal que tiende siempre a tomar su posición original, lo mismo que una rama que doblada a la fuerza rebota con el vigor correspondiente. Esta misma tendencia al equilibrio o estado de menor energía es la que prioriza la espiral como la forma más apropiada para el equilibrio dinámico del universo. Pasemos a la última imagen. Dice la señora Blavatsky, no hay que olvidar que la evolución espiral es dual y que el sendero de la espiritualidad gira como un sacacorchos.
dentro y alrededor de la evolución física, semifísica y suprafísica. Esto lo encontramos en Collected Writings 7, página 55. Hasta aquí llegamos, hermanos. Muchísimas gracias y a ver si hay preguntas, entonces trataremos de contestarlas. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a ti. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta, por favor? Patricia Chávez levantó la mano. Patricia, toma la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Feliz año. Sí, tengo una pregunta. Muchas gracias, Rodolfo, por esta información. Está muy interesante. He observado que la naturaleza tiene esa magia de los números Fibonacci, que obviamente están incrustados en cada uno de estas plantas y normalmente se da en forma espiral. Mi pregunta es realmente si todo gira en la forma de espiral, ¿por qué realmente, y también la ley kármica, porque yo lo denoto como acción y reacción, ¿no? Entonces son dos fuerzas que están involucradas, ¿no? Es por eso que el ser humano siempre tiende a evolucionar en forma espiral también. Mira, no puedo darte la respuesta confirmando eso, pero eso que opinas, esa forma de pensar, creo que es correcta. O sea, lo único que puedo decirte es que sí, creo que sí, pero confirmarlo no tengo los elementos para poder confirmarlo, pero es una forma de verlo que es muy posible que tengas razón, Patricia. Yo quisiera, si me permiten, a referirlos a esas dos cartas de Blavatsky a Sinet, cartas número 118 y 119, donde ella explica precisamente la evolución espiral del ser humano. Y ella misma construyó las dos espirales, una en azul y la otra en rojo, etcétera. No las tengo enfrente de mí. Búsquenlas, están traducidas. Recuerden, yo creo que se las mandé un día, en Argentina las tradujeron. Y es la número, está en inglés por supuesto, cartas de HPV a AP-CINET, número 118-119, donde ella explica la evolución simultánea de 7 formas de ser humano. Es la primera proposición fundamental de la antropogénesis. Gracias, Martín. ¿Puedo completar con que la ley de los ciclos funciona en forma de espiral? Eso es un hecho que plantea la teosofía, que todo se repite, pero va en forma de espiral, o sea, va siempre en ascenso. Gracias, gracias. José, por favor, tienes la mano levantada. Sí, sí, buenas tardes. Feliz año para todos y todas. Mi pregunta va en respecto al movimiento del toroide, de los toroides, de los agujeros negros. Dependiendo del ángulo en que se mire, pues uno lo puede ver horizontal o verticalmente, pero ¿es también una espiral? Repite la pregunta, por favor, José, porque no la comprendí muy bien. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Okay. El movimiento del toroide, de los agujeros negros, que es como hacia adentro, digámosle así. Si uno lo ve de manera
horizontal en los gráficos que lo explican es hacia adentro el toroide. Pero si uno cambia el ángulo de punto de vista, el toroide pues podría ser vertical, pero mi pregunta va, ¿es un movimiento también en espiral? Es un movimiento de espiral, es un remolino hacia adentro y es un movimiento en espiral. Además, todo se mueve en espiral. Recordemos el video del Sol y los planetas. No hay nada estático en el universo, todo se va moviendo. Cualquier movimiento en el universo se convierte en una espiral dependiendo del punto de vista del observador, pero todo es una espiral. Gracias, gracias. Sería interesantísimo algún día que veamos cómo los agujeros negros se tragan las cosas, ¿verdad? Así ese movimiento espiral, cómo se transforma, atraen y se transforman toda la materia. Y el agujero negro es parte de la galaxia, ¿verdad? Por decirlo así, ¿no? Sí. Es el corazón de la galaxia. Claro. Así que yo creo que todavía no sabemos mucho sobre los agujeros negros. Es una parte de la ciencia muy interesante. José, gracias, gracias. Hay que investigar eso. Patricia, levantaste la mano y Emilce también. Patricia. Sí, tengo otra pregunta, Rodolfo. Usted mencionó respecto a que todo espiral va de este hacia oeste. ¿Siempre va a girar de esta manera y por qué? ¿Qué va de este a oeste? Tú me dices la Tierra. No, las espirales así de acuerdo a lo que usted expuso, siempre girarán de este a oeste. No. La Tierra sobre su eje va girando siempre hacia el este. Es la Tierra, el planeta, que gira en su movimiento. Ese es lo que nos da las 24 horas. Ese es el horario de 24 horas. Es la Tierra girando sobre su eje y siempre gira hacia el este. Aquí tengo la diapositiva que mostraste, Rodolfo, en la pantalla, ¿la ves? Con los efectos Coriolis. Sería interesante tomar un video de la bañera, si es verdad eso. Emilce, a ver si mándanos si tienes una bañera, un video del agua. Sí que es verdad, sí. Sí que es verdad, verdad. Y el inodoro Emilce. también. Eso es cierto, yo no sé, porque aquí en Los Yo Ángeles. lo hice en el No, Ecuador. en el África. Ecuador, en el Ecuador se ve. Sí, Sí. en No, África. pero se ve solo Pasando el una. Ecuador, Y va de qué, como dice aquí, el efecto gira. Coriolis de una a otra. Sí. Me voy a sacar una Sí, foto sí. y se Con la un estoy mandando. paso. Con un paso, Martín. En el norte gira de una manera y en el sur gira de la Sí. otra. Claro. Claro. Isabel, ¿qué decías? Que oí tu No, voz. yo que lo he comprobado en África, Ajá. en el Ecuador, a un lado, en Kenia, es que hacia Tanzania, pasan la línea del Ecuador y entonces nos lo hicieron allí, pues es un espectáculo para los turistas, ¿no? Entonces, te pones a Pero un lado tú y dices, el en agua 2 gira así metros hay un y cambio haces rotundo. otro No, paso y el no, agua gira así. Sí, Ok. es así. Ok, hay que ir al África. Es mejor irse al Ecuador. Ok, gracias. Sería lindo, yo tendría que hacerlo yo mismo. Bueno, eso es una linda experiencia, ¿verdad? Ver ese movimiento espiral, iba a decir espiritual, espiral de un lado y del otro lado, del efecto Coriolis. Interesante. Nosotros en Ujú. una isla y experimentamos huracanes cada cierto tiempo y los huracanes en nuestro hemisferio giran a favor de las manecillas del reloj. En el hemisferio sur los tifones giran en contra de las manecillas del reloj. Wow, qué interesante. Claro. Qué fabuloso eso.
Imagínate. Bueno, tenemos a Emilce y veo que la mano de Carlos, Adela. Disculpa, Carlos, Adela, hay veces que no la veo porque es la mano amarilla y tienes la pared Ellos tienen amarilla. levantada la mano desde hace rato. Oh, disculpa, es Bueno, que no Marchi. veo el contraste también. Bueno, entonces Te tenemos dejo, Carlos. Lucila. Gracias. Te dejo, Lucila, el lugar. Yo Lucila. no, dejo, estoy, Lucila. No, estoy Carlos y diciendo Adela. que Carlos y Adela tienen levantada la Sí, mano desde hace disculpen rato. que la acabo de mirar y tienen la pared y la mano. Para mí el contraste no es tan No claro. pasa nada, adelante, Emilce. No, por favor. Lo de ustedes seguramente es muy interesante. Sí. Bueno, pues José nada, Santos también está con Bueno, la mano levantada. vamos, Carlos. respecto, ya que estábamos aquí en esta diapositiva, respecto de lo de efecto Coriolis, es algo que la fuerza de Coriolis me llamó la atención desde que lo escuché por primera vez en geografía en la escuela secundaria, pero hay una cosa que realmente es así, ¿no? Y sale de las matemáticas, no es obvia, es contraintuitiva, pero sale realmente de la composición de las matemáticas del movimiento y de las fuerzas que actúan en algo que está en rotación. Pero si bien se puede observar en los desagües, que también sucede, pero es muy difícil observarlos realmente y que no sea la consecuencia de irregularidades o de si el grifo está más hacia la derecha, más hacia la izquierda, o de pequeñas fuerzas iniciales que se le dio al agua que ya determinan el giro en un sentido o en otro. Es decir, eso está bien, pero con cuidado. Si fuera una bañera o un lavabo perfecto y lo dejamos en reposo y no tenemos ninguna otra fuerza para que esté influenciando sobre ella, Que lo ¿verdad? contrarreste, claro. Exacto. Y sobre todo cuando es un turista mirando, ¿verdad? Ya. Pero sí debe haber La algo otra, interesante. Yo nunca lo he observado, pero ahora voy a tratar. En fin, gracias. la otra Tenemos... cosa la otra cosa que quería que quería señalar es respecto de la entropía. Que la entropía efectivamente tiende a un máximo, como establece la segunda ley de la termodinámica, pero siempre estamos hablando de sistemas cerrados. Y esto es algo que observó muy bien el premio Nobel de Física de Química, Ilya Prigogine, que hemos mencionado aquí otras veces, que la mayoría de todos los sistemas son sistemas abiertos. Es decir, sistemas en los cuales ocurre intercambio de energía e intercambio de materia. Entonces, como el caso de una célula, por ejemplo, o el caso de un ser vivo, o el caso de, en fin, de la mayoría de las cosas. Entonces, en los sistemas abiertos ya no se cumple que la entropía tienda a ese equilibrio del sistema, sino que normalmente los sistemas abiertos están fuera de equilibrio, es decir, fuera del equilibrio termodinámico. Y por eso hay esa dinámica de los sistemas abiertos y aparece aquello que también hemos mencionado otras veces acerca de los patrones de organización, de los sistemas que se autoorganizan porque aparecen patrones espontáneamente, patrones de organización del sistema. Y la espiral es uno de esos patrones, parece ser uno de los patrones favoritos de la naturaleza, mediante la cual se autoorganiza. Como bien mencionó Rodolfo, muchas gracias por la interesante presentación, que efectivamente aparecen en muchísimos casos y sorprendentes. Y la serie de Fibonacci también está relacionada con, bueno, con la proporción áurea, con el número de oro, con un montón de cosas, con los fractales inclusive, que aparecen de manera recurrente como patrones emergentes del orden en la naturaleza, en donde aparentemente vemos desorden, porque uno entra en una selva
o en un bosque y dice, bueno, esto ahora. es un desorden, un caos, las plantas crecen por aquí, de cualquier manera, pero observándolo bien, resulta que se ha encontrado que no es de cualquier manera, sino que hay un orden detrás de ello. Y ese orden no es el orden matemático cartesiano de líneas rectas, cuadriculado, así, sino que tienen su propio orden. El orden, por ejemplo, en el cual crecen las ramas de un árbol, o las ramas de una planta, Depende del bueno, sol. es un orden precisamente que va ramificándose en espiral y va conservando, según va creciendo la rama, dónde le va a salir, dónde va a bifurcar y le va a salir una rama, pues la siguiente tiene un ángulo determinado respecto de la primera y la que sigue otro ángulo, el mismo ángulo respecto de esta y así. Y estos van formando entonces una espiral en sí. De tal manera que esos patrones, la espiral efectivamente, y Rodolfo ha tenido la intuición de traernos el tema de la espiral, porque es un patrón preferente de la naturaleza que nos indica un poco lo que decía Platón, ¿no? Que la geometría intrínseca de la naturaleza es el orden y la belleza en ella. Gracias. Gracias a ti. Tenemos a Emilce, a Daniel, bienvenido, y creo que había otra mano. Bueno, Emilce, por Bueno, favor. en realidad le quiero agradecer a Rodolfo porque me dejó un efecto Coriolis en la cabeza, pero porque me hizo pensar tantas cosas, realmente maravilloso. A mí me llevaría, creo que toda la vida, preparar una clase así. Y, y la pregunta, ahora, a ver, a lo mejor capaz que la tengo un poco más claro con lo que dijo Carlos. O sea que el efecto de los agujeros negros se da porque no es un sistema cerrado. En los sistemas cerrados no se daría un agujero negro. Esa sería mi pregunta, perdone. No, repítela, Emilce, por favor. Sí, el tema de los agujeros negros se da porque es un sistema abierto, porque si en los sistemas cerrados, no sé si se da eso. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, maravillosa la explicación, porque los ADN están todos en una doble hélice. O sea, todo lo que se dijo es realmente lo que es. Gracias. Sí. Mira, Carlos señaló el tema de los sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los agujeros negros son sistemas abiertos, o sea, son sistemas abiertos cuando lo vemos desde fuera, porque tan pronto cruzamos lo que le llaman el horizonte de eventos, que es el círculo luminoso que vemos alrededor de los agujeros negros. Tan pronto se cruza ese círculo, lo que sucede ahí adentro, nadie lo sabe, no se ha podido explicar. Entonces no sabemos si dentro es un sistema cerrado o si es abierto o cómo es eso, porque simplemente no se conoce lo que pasa ahí adentro. Entonces, tenemos algo para preguntarlo dentro de 20, 30, 40 años que quizás hayan llegado a las respuestas que hoy no podemos dar, Emilce. O sea que gracias. Gracias, Rodolfo, gracias. Gracias. Y gracias, Ahora Carlos. tenemos a Daniel Gambus, y con él cerramos esta parte y continuamos el estudio de la doctrina. Daniel, por favor. Sí, pues seré breve. Primero de todo, quería agradecer a Rodolfo por la excelente exposición. Muy en línea también, Rodolfo, el trabajo que yo estoy haciendo. O sea que me miraré el YouTube con más detalle de lo que has presentado. Gracias por ello. Y también quería agradecerte
a ti, Martín, por haberme facilitado en su día las cartas 118 y 119 de Elena Blavatsky reprendiendo al pobre Sinet, que también han sido muy útiles y me han abierto la mente a cosas que no había entendido, ¿no? Simplemente quería, muy en breve, las cartas 118 y 19, lo que dicen en resumidas cuentas, ¿no? Para los que lo vayáis a leer, os interese en verlas, es que la espiritualidad Perdón, hay alguien, ¿no? Creo, en línea también. Bueno, Sí. voy a poner a mute a todo el mundo. A ver, continúa, por favor. Sí, no, quería decir que la espiritualidad, lo que en resumidas cuentas dice es que se habría sacrificado para elevar la materialidad al nivel más alto que ésta puede elevarse, ¿no? Y esto a través de unos binomios de locas definidos como 7 infiernos, o sea, 7 superiores y 7 inferiores, que son estados de conciencia, ¿no? Y siempre es una paridad de uno material con uno espiritual, ¿no? Entonces, y este es un poco el propósito del sistema solar evolutivo, o evolutivo-involutivo, ¿no? Porque se dan los dos fenómenos, ¿no? El sacrificio de la gente espiritual para elevar la materia, para que entre en contacto con la espiritualidad, aunque la espiritualidad se había reducido al nivel más bajo, ¿no? Y a cambio la materia se habrá sublimado al nivel más alto posible y seguirá su espiritualización en manvantaras futuros, pues que este manvantara ya cuando la materialidad se sublime espiritualmente al punto más alto que puede llegar, pues ya habrá cumplido su acometido, ¿no? Al menos, en fin, así lo he entendido yo como para hacer un pequeño resumen de estas cartas. Sí, y muchas gracias a ambos, a Martín y a Rodolfo. Daniel, cuando tengas preparado esto, tómate el tiempo y nos das una buena clase de esas espirales que Blavatsky nos presentó en esas cartas, ya que las he estudiado bastante. Eso es muy, muy importante, esas dos espirales. Daniel Linares, y contigo terminamos esta parte. No, rapidito, que compartí en el WhatsApp del grupo las dos cartas. Oh, para muchas quien le gracias, interese. Daniel. Muchas gracias, Daniel. Rodolfo, muy agradecido y por esta presentación. Vamos ahora a... Recuerden que pueden continuar preguntándole a Rodolfo el resto de su vida por correo electrónico. Así que no se preocupen, que él va a estar con nosotros mucho tiempo, ¿no? Y es un trabajo para todos nosotros de continuación, ¿verdad? Bien, entonces estamos estudiando el tema del sistema solar y quedamos aquí. Entonces, Blavatsky continúa con una observación que es continuación de lo que está haciendo citas de científicos, etcétera, etcétera. Me parece que es Crookes en este momento. No encuentro aquí, perdí de dónde viene esto. Pero está hablando está haciendo una cita, ¿verdad? Y dice lo siguiente, Blavatsky: para que semejante selección pueda efectuarse, es evidente que debe haber algunas ligeras diferencias entre las cuales sea posible elegir, siendo casi seguro que esa diferencia debe ser básica, tan ligera que resulta imperceptible dentro de los medios de experimentación hasta ahora conocidos, pero susceptible de ser nutrida y estimulada hasta un punto en que pueda apreciarse la diferencia por los medios ordinarios. Sigue hablando de estas ideas, ¿verdad? De la parte química, atómica, etcétera, etcétera. Recuerden que esto es una ciencia de 1880 y tanto. Lo que nos importa aquí es que, primero, desde el punto de vista histórico, ver cómo la ciencia, poco a poco y de verdad, con unos pasos extraordinarios, nos ha mostrado una química, una estructura del átomo y cómo los átomos, los elementos se relacionan entre ellos,
la tabulación de los elementos en la tabla periódica. Esos son obras de arte en el mundo científico. Al que le gusta, por favor, estudien esa tabla periódica. Continúa Blavatsky ahora. El ocultismo, que conoce la existencia y la presencia en la naturaleza del elemento eterno uno. Recuerden que hay una sección de elementos, de los 4 elementos en la parte de simbología. Blavatsky habla de este y describe este elemento eterno y uno en muchas partes de la doctrina, etc. Estúdienlo, junten todas esas ideas, en cuya primera diferenciación, miren bien, elemento 1, eterno, ahora viene un aspecto periódico. Cada vez que ella dice eterno, inmediatamente, al mismo tiempo, ahí va a haber un aspecto periódico. Recuerden eso. Ese es un axioma teosófico o de las ciencias ocultas. Todo en la naturaleza es eterno y periódico, eterno y periódico. Entonces, cuando describan algo, lo estoy describiendo en su naturaleza eterna o en su naturaleza periódica. Entonces aquí, el elemento eterno y uno, en cuya primera diferenciación brotan periódicamente, ¿ven las palabras? Así tenemos que referirnos nosotros cuando describimos algo, en su aspecto eterno y periódico, para que no nos digan, no, pero esto es así, no, pero es así. No, eterno y periódico, ahí cubren los 2 aspectos, ¿verdad? De la naturaleza de las cosas. Sigo, continúo. En cuya primera diferenciación brotan periódicamente las raíces del árbol de la vida, no necesita pruebas científicas. Para ella esto es obvio y es evidente. ¿Qué es obvio y evidente? Que todo en la naturaleza brota de algo. Todos los seres humanos del arquetipo del ser humano. Todos los soles del arquetipo del sol, del arquetipo del sistema solar. Vean que todo tiene su arquetipo, esto está en Platón. Muy bien expresado, muy bien expresado. También, por supuesto, en la doctrina secreta, pero yo prefiero a Platón. En el Timeo, en el Parménides, en la República, etcétera, etcétera. Esta idea de los arquetipos, de la idea, de la forma en mayúscula. Él dice, la antigua sabiduría resolvió el problema hace muchos siglos. Sí, serio burlón lector, la ciencia se aproxima lenta y seguramente a nuestros dominios ocultos. Esto es una línea muy importante porque, en mi opinión, la física y la química moderna ha progresado mucho más que el ocultismo. Porque las investigaciones ocultas de la naturaleza no es cierto. Podemos leernos nuestra mente, podemos despertar los siddhis, podemos ver el mundo astral, etérico. Sin embargo, la química y la física avanza extraordinariamente en estos mundos ocultos, por decirlo así. ¿Tiene algún comentario sobre esto? La ciencia se aproxima lenta pero seguramente a nuestros dominios del oculto. Algo extraordinario. Esto es una visión fabulosa de Blavatsky en esta ciencia moderna. Emilce, por favor. Podría ser que estamos más preocupados en la materialidad que en la espiritualidad. O sea, más ocupados en todo lo que es material en lugar de indagar al ser. Si nosotros estaríamos más comunicados con el ser, tendríamos que ser superior a todos los descubrimientos de la química. Bueno, fíjate, es muy interesante ese comentario, comentario. Porque te imaginas que la sociedad teosófica reciba, como recibe la Universidad de MIT, billones, $1.000 millones anuales para sus experimentos. ¿Te imaginas que le demos a Carlos $1.000 millones para que investigue el tercer objeto de la sociedad? Bueno, ¿qué hacemos, Carlos? Lo primero que haces, me contratas.
¿ok? Me da un buen salario y me contrata. Pero tú ves dónde ponemos nuestro dinero para las investigaciones, ¿verdad? O sea, eso es parte de la respuesta, no la respuesta. Pero, y la preocupación metafísica está en ellos mismos. Pero ¿dónde está el dinero? No te sé cómo responder eso, pero te imaginas que nos den a nosotros miles de millones de dólares para investigar el tercer objeto. ¿Quién se ocupa del tercer objeto? Y fíjate que cuando nos ocupamos del tercer objeto, como lo hicieron Annie Besant y Leadbeater, ¿cuántos hachazos no le dieron por llamarlos psíquicos? Y cuando el tercer objeto nos pide que estudiemos, bien o mal, ¿verdad? No pensemos que Leadbeater y Annie Besant fueron psíquicas como un bodhisattva, ¿verdad? Pero hacen su investigación, es su opinión, su visión, y muchos teósofos los ponen por la tierra, por el suelo, diciendo, "Oh, son psíquicos, negativos, etcétera". ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esto, de nuestro tercer objetivo, discúlpenme, sobre eso? Carlos, ¿qué harías con miles de millones de dólares estudiando el tercer objetivo de la sociedad teosófica? Perdón, Martín, pero Dime. entonces realmente lo obtendría Carlos a ese, o sea, por dinero es importante. ¿Se podría lograr por dinero? Carlos, tendremos en la pantalla, a ver. Yo me A quiero ver, salir del tema. la pregunta, bueno, en primer lugar, si me dieran esos 1.000 millones de dólares para organizar eso, organizo el equipo y digo que el equipo se tiene que trasladar, qué sé yo, al Caribe, a República Dominicana o esto para estudiar relajadamente, o a Costa Rica en medio de la naturaleza, ¿no? Bueno, ahora hablando en serio, la pregunta de Milce es muy interesante. Se trata, pero creo que se trata de una consecuencia del lugar en el que estamos en la evolución, es decir, del predominio de lo Claro. sensible, sobre lo inteligible. Es decir, lo que podemos ver, tocar, observar, hacer algo objetivo para nosotros, eso es lo que le damos más importancia porque nos fiamos de eso a través de nuestros sentidos, aunque nos engañen muchas veces, ¿verdad? Digo, porque realmente nos presentan muchísimas ilusiones. Y máxime cuando detrás de todo ello está la mente, que es al final la que hace la interpretación. Toda nuestra imagen del mundo es una interpretación mental de lo que hemos percibido a través de los sentidos, y de lo que hemos leído y de las ideas de otros y de nuestras propias experiencias, y entonces todo eso conforman nuestra imagen, nuestra cosmovisión acerca de lo que es el mundo y de lo que somos nosotros. Ahora bien, si nos dedicamos al tercer objetivo, creo que hay que tener en cuenta que eso no es algo muy diferente de poner un equipo de investigación de físicos, ingenieros o químicos en determinadas especialización, porque ellos sí publican sus trabajos, pero esos trabajos tienen que ser corroborados por pares, es decir, por otros científicos como ellos, en cuanto a la metodología, y luego tienen que poder ser repetidos, capaces de ser repetidos esas experiencias por otros, y tienen que poder ser falseables, es decir, que cualquiera que diga, no, pero esto me parece, o qué pasa si esto se cumple en tal condición, y poner un contraejemplo, y si ese contraejemplo da la respuesta contraria a la hipótesis o a la teoría que se intentó demostrar, pues eso es falseable y por lo tanto no es válido. Entonces, pero eso en el caso de la investigación de las facultades de las leyes aún no explicadas de la naturaleza y las facultades latentes en el individuo, estamos hablando del campo subjetivo, del campo de la conciencia, y ese campo es subjetivo y por lo tanto no puede, si bien se puede, digamos, exteriorizar en parte a través del lenguaje, la escritura, la presentación,
la palabra, no sé, los gestos, el modo de vida, todo lo que quieras, pero al final de cuentas son experiencias subjetivas. Si alguien encuentra el desarrollo de las facultades latentes en el individuo como la intuición, el amor, la voluntad, el equilibrio, la pureza, etcétera, como grandes facultades, pues porque de esas se trata, no se trata de los idis, de los poderes psíquicos, sino, entonces, ¿qué nos van a decir? Nosotros, por ejemplo, podemos entender algo de lo que nos decía Krishnamurti o de lo que nos decía Sri Ram cuando hablaba acerca de estas virtudes, o lo que dice el Dhammapada en el budismo, o en fin, con tantos escritos que hay por ahí, pero esos son solamente, no son la luna, son el dedo que señala la luna. Son indicadores y al final de cuentas cada uno tiene que experimentarlo por sí mismo. Entonces, Martín, me creo que nos quedaremos en los 1.000 millones. Bueno, pero contrátame. Gracias. Gracias. Libre. Tenemos a Elsie y a Daniel. Elsie, por favor. Sí, a mí me inspiró esto, solamente a nivel intuitivo, que cuando la señora Blavatsky dice que la ciencia se aproxima lenta, pero seguramente a nuestros dominios ocultos, es que a lo mejor en el punto de la evolución, si lo pensamos desde esa perspectiva, como debemos ir a la unidad, la ciencia, no importa que se adelante al ocultismo, no sé, porque así había entendido que tú lo habías interpretado, Martín, sino que lo importante es que el hombre evolucione en total. Y si la ciencia se adelanta, por ahí no necesitaríamos tanto ocultismo porque ya la ciencia se transformaría en ocultismo, al margen de lo que dice Carlos, que es objetiva y subjetiva, ¿no? Pero yo desde una perspectiva así como muy, sí, como esotérica, ¿no? Se me ocurre pensar que no es una cuestión de competitividad, sino que es una cuestión simplemente simplemente y no tan simple, de evolución, hacia dónde tenemos que ir. Y nos dan todos los elementos, sea por un sitio o quizás por el otro, ¿no? Hasta ahora el ocultismo y ahora será también la ciencia y el ocultismo hasta que las dos se unifiquen, Claro. porque la ciencia tiende a, pero todavía tiene muchas teorías sin comprobar, ¿no? Pero son para nosotros válidas. Claro. Elsie, muchas Eso gracias. nada más. No, muchas gracias, Elsie. Daniel, por favor. Sí, gracias. Respecto al comentario guión pregunta de Milce y posterior reflexión de Elsie, ¿no? Me remito una vez más a las cartas 118 y 19 de Elena Blavatsky a Sinet y voy a utilizar el lenguaje conciso y contundente de Elena Blavatsky, si me permitís, que dice algo así como que desde el punto de vista del ocultismo, el completo rechazo del materialismo conduciría necesariamente al completo rechazo del espiritualismo. Y, por supuesto, este no es el caso. ¿No? Entonces, los 14 estados de conciencia o locas, tal como los define, y sus tattvas, ¿no? Hay los 7 superiores que están espiritualizándose gradualmente a partir de la materia, uno dentro de otro, ¿no? Tal como se presentan, por ejemplo, la cuarta, quinta, sexta, séptima, etcétera, dimensiones en la teoría de las cuerdas, uno dentro de otro, como retorcidos, ¿no? Y el otro grupo, el de los materiales, espiritualizándose también gradualmente en la materia. Y se dice que evolucionan simultáneamente, porque así lo hacen, que son las 7 humanidades que en paralelo simultáneamente van avanzando. Evolucionando, involucionando, ¿no? Gracias. Sí, sí. Gracias, hermano. Y además utiliza las espirales para ilustrarlo, Exactamente. referente a Rodolfo. Exactamente. De ahí que vean lo importante, ¿verdad? Y ella misma dibujó esas espirales en esa carta. Entonces, ¿qué significa dominios a nuestros dominios del oculto? En mi opinión, ella se está refiriendo a lo que no se capta o se ve o se siente con los 5 sentidos. Pero más allá de ello es llegar a lo uno. ¿Lo ven?
a pasar de lo físico a lo metafísico, pero continuar hacia la unidad de todas las cosas. Cuando uno continúa la unidad de todas las cosas, unidad de todas las cosas, como ese elemento uno, la fuerza uno, el poder uno, la vida una, ¿qué ocurre? Del todo se va uno a esa alma del universo llamado Mahat, Alaya, etcétera, tiene muchísimos nombres, donde ella dice habitan o está presencialmente los arquetipos de todas las cosas, la raíz de todas las cosas. Y ella misma, el alma del mundo, ese plano de movimiento, de duración, de espacio infinito, en ese plano se resuelve en la unidad de todas las cosas. Entonces, la ciencia moderna poco a poco va moviéndose de los 5 sentidos, que ya lo ha descubierto tanto en el mundo de los 5 sentidos, va a ese mundo oculto, supra chiquititito, ¿verdad? Infinitesimal, subpartículas electrónicas que hay en esas subpartículas atómicas, digo, que está dentro de un neutrón. ¿Qué diferencia entre un neutrón y un protón? ¿Por qué el neutrón es un poquito más grande? ¿Por qué el neutrón, cuando se convierte en un protón, suelta un electrón? ¿De dónde sale ese electrón? No, nadie había dicho que había un electrón ahí en el núcleo. Y de pronto saca un electrón y se vuelve en un protón. Entonces, claro, el principio de conservación de energía, de materia y todo eso, ¿verdad? Pero ¿de dónde salió? Ahora tenemos un electrón ahí en la ecuación. O sea, hay tantas cosas bellísimas que observar, que estudiar. Y poco a poco estamos entrando en este mundo oculto que nos tiene que llevar al uno. Pero antes de llegar al uno tiene que pasar por el 3, que es el tercer logo, que es Alaya, el alma del mundo, ¿verdad? Donde están todas las cosas. Recuerden que ese es el final de la primera página del proemio. Ese plano donde todas las cosas existen, todos los planos plan de la naturaleza están impresos, los arquetipos, etcétera, etcétera. Es fabuloso. El dominio del oculto. Esto es lo que ella quería que se estudiara, digo yo, en el tercer objetivo de la sociedad teosófica. Ella habla de las cosas psíquicas como el estudio de lo psíquico espiritual, ¿verdad? O sea, más allá de lo físico. Entonces dice ella, ¿hay alguna mano levantada? ¿No? Ella se ve obligada, la ciencia, ¿verdad? Se ve obligada por sus propios descubrimientos a adoptar, si nos gusta o no nos gusta, nuestra fraseología y nuestros símbolos. Eso ya está bastante separado, ¿verdad? Y a ellos, la ciencia no les gusta usar la parte de los símbolos alquímicos, etcétera, ¿verdad? Quiere usar sus propios símbolos hoy en día. La ciencia química se encuentra compelida ahora por la fuerza misma de las cosas a aceptar hasta nuestra explicación de la evolución de los dioses y los átomos, tan significativa, innegablemente representada por el caduceo de Mercurio, el dios de la sabiduría, y en el lenguaje alegórico de los sabios arcaicos. Fíjense que nos trajo de pronto el caduceo de Mercurio. ¿Se acuerdan que en el WhatsApp una de las tareas era poner caduceos y tengo una linda colección de caduceos? Por favor, cuando caminen en las calles y vean un edificio con un caduceo Mercurio o un libro, pónganlo. Esto es comida del alma, ¿verdad? Entonces dice, un comentario de la doctrina esotérica, dice, el tronco Ashvata, el árbol de la vida y del ser, la vara del caduceo. ¿Vieron la relación? La vara del caduceo, que es el tronco de la Ashvata. Así lo dicen, ¿verdad? Y eso es el árbol de la vida y del ser, la vara del caduceo. Nace y desciende a cada comienzo, a cada nuevo mandantara,
de las dos oscuras alas del cisne Hansa de la vida. Las dos serpientes, lo eternamente vivo y su ilusión, espíritu y materia. Recuerden que espíritu y materia es Oabat, ¿verdad? Así nos los dice las estancias de Xi'an 3.10, ¿verdad? Espíritu y materia, dos sustancias en una, que es Oabat, cuyas dos cabezas provienen de la cabeza entre las alas y descienden a lo largo del tronco, que es el árbol de la vida y del ser, entrelazadas en estrecho abrazo. Las dos colas, vamos a mostrar aquí esto, vamos a leerlo con esto. Las dos colas juntamente sobre la tierra, que es el universo manifestado, formando una sola, y esta es la gran ilusión, o la Nu. Este es un comentario de la doctrina esotérica. Recuerden que la visión está también en el Bhagavad Gita, creo que ya lo hemos leído. ¿Se acuerdan del Bhagavad Gita? ¿Alguien lo tiene memorizado? ¿No? ¿Todavía no? Recuerden estudiar en las noches el Bhagavad Gita. Esto está en el capítulo 15. Y dice, ¿alguien tiene el Bhagavad Gita en la mano? ¿No? Ok, bueno, paciencia. Número 1, dijo Krishna, hablan del sendero, del eterno árbol Ashvata, cuyas raíces van hacia arriba y sus ramas hacia abajo. Fíjense, hacia arriba las raíces, entonces ahí tenemos el universo, la primera etapa del universo, ¿verdad? Sus hojas son los Vedas. Qué imagen, ¿verdad? Aquel que conoce esto es el conocedor de los Vedas, de la sabiduría, de Prajnaparamita. Y número 2, nutridas por las gunas, interesantísimo, ¿eh? Esto no lo vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Pero fíjense cómo expandir lo que está diciendo ella. Nutridas por las gunas, esta es la sloka 2 del capítulo 15. Este es el libro que yo tengo, ¿no? Se extiende hacia arriba y abajo. Los objetos de los sentidos son las yemas y las figuras y las finas raíces que se dirigen hacia abajo originan las acciones del mundo. ¿Ven las tres gunas trabajando? Aquí, en este mundo, no se percibe la forma suya, ya que es un árbol eterno. Esta es la parte eterna. Tenemos un aspecto entonces periódico. ¿Cuál es la parte eterna? Es la semilla que está enterrada, ¿verdad? La semilla del loto es eterna, por decirlo así. Y en ella está la figura del loto. Ni su principio, ni su fin, ni su continuidad. Ahí no hay principio, no hay fin, ni continuidad, es eterno. Después de cortar este árbol, fíjense bien, vamos a cortar el árbol. Después de cortar este árbol, que está profundamente arraigado, con el hacha del desapego, ahora lo está tomando desde el punto de vista humano. La analogía se volvió del universo al ser humano. ¿Lo ven? ¿Con qué hacha vamos a cortarlo? Con el hacha del desapego. Y diciendo, tomo refugio en aquel primordial ser. Ese ser es self, ¿verdad? Atma. De quien ha surgido este proceso eterno. Se debe buscar la meta, que es el volver a ella, ¿verdad? Logrando la cual cesa el renacimiento. ¿Ven cómo se libera uno? Usando esta alegoría del árbol, en su aspecto eterno, en su aspecto periódico. El aspecto periódico sirve para volver a su raíz, volver a la parte eterna, y entonces cesa el renacimiento. Pero la voz del silencio tiene otra historia, y la alegoría de la caverna tiene la segunda historia también, que es desapégate de eso, de ese nirvana, y baja a trabajar en el mundo. Emilce, por favor. Bueno, esa es una gran duda que tengo porque debemos trabajar por la rectitud, por lo que debe ser. No le quiero poner la palabra deber, pero
Entonces, si bien nosotros debemos cuidar la materia de nuestro cuerpo, pero el estudiar ese tercer objetivo por dinero no me cierra, porque No, ahí me tendría que desapegar a eso. claro. Muy cierto. Cuando yo mencioné dinero, lo que quise decir, por supuesto, es que donde está el dinero en las universidades están las investigaciones, ¿verdad? Eso es lo que quise No, decir. sí, Y pero bueno, atrae en generaciones millones de personas que quieren estudiar la ciencia de verdad, con voluntad, con excelencia. Hay excelentes científicos, ¿verdad? Brillantes, iluminados, por decir, con visiones extraordinarias, teosóficas, pero la describen de la manera científica. Y eso es fabuloso. De ahí que se acercan paulatinamente a la ciencia. Recuerda que uno también necesita tener socialmente, como dijo Platón, un trabajo en la vida, en la sí, cual uno se comunica con la sociedad y contribuye. Pero Platón le da un tiempo a ello y después le da un tiempo a la parte filosófica dialéctica. Entonces ahí, ¿verdad? Haciendo los ahorros que es necesario, entonces, o yendo a un ashram, o etcétera, etcétera, entonces puede uno dedicarse al tercer objeto. Sin embargo, el tercer objeto está ahí. Objetivo, digo. Discúlpeme lo del objeto, una mala traducción de object. Entonces sí, Emilce, tienes mucha y ahí razón. es el amor. Ser psíquico, ¿verdad? Ser psíquico y vender eso, ¿verdad? Es como hechicería, ¿verdad? Es hacerlo por dinero, ¿verdad? Hacer pociones de amor, pociones de esto. Tenemos que hacerlo por amor a la humanidad y por la investigación del ser humano, que nos lleve, como dijo Carlos, al amor, a la fraternidad, a las virtudes, ¿verdad? Ahora bien, tenemos la ciencia que nos estudia, y la física, la ciencia que nos estudia el mundo fenomenal. Tenemos la filosofía que nos describe las abstracciones del universo y tenemos la teosofía que nos describe el camino hacia la unidad de todas las cosas. Y tenemos la finalidad de la teosofía, el bodhisattva, que es o te quedas ahí en la iluminación del nirvana o renuncias a ese estado luminoso nirvánico, moksha, en la India, y desciendes a ayudar al prójimo, como en la alegoría de la caverna. Entonces tenemos la necesidad de científicas, filosóficas, y yo diferencio teosofía con la voz del silencio, ¿verdad? Por supuesto está la religión, la unidad de todas las cosas, etcétera, etcétera, los sentimientos religiosos muy bellos, etcétera. ¿Algún comentario? Con esto vamos a terminar hoy. Tenemos a Magali y a José. Magali primera, que no ha hablado. Hermana. Sí, gracias. Muy interesante ha sido todo en esta tarde. Pero hay una cosa que nos impacta cuando nosotros tratamos de ponernos a pensar cómo nos dejan los tres objetivos de la sociedad. Y trabajar con el primer objetivo es hacer una torre inmensa, es un trabajo muy fuerte, el primer objetivo. Después nos habla que nos atrevemos ahora a entrarnos a unos estudios profundos, verdaderamente profundos, y compararlos. Y cómo fueron colocados esos tres objetivos, dándonos esa instrucción. Primero, usen la fraternidad, trabajen con la fraternidad, traten a pesar de que hemos fracasado, pero traten con la fraternidad, estudien ciencia y religión, y después lo que viene vendrá por añadidura. No hay ni que buscarlo, porque eso va a llegar. Eso va a llegar. Entonces, ver las posiciones de esos tres objetivos nos da como una llave que debemos ponerle atención. Que una de esas llaves son los clásicos de la sociedad. Voz del silencio para aquellos pocos, luz en el sendero, a los pies del maestro, y así sucesivamente. Ese era mi comentario. Gracias. Gracias por compartir. José Santos, por favor.
Sí, José. gracias. Un poco pues, en este mismo sentido de esta hermana que me antecedió, es ¿qué tanto nos podemos apegar o nos apegamos pues a la satisfacción de esas necesidades básicas, obvio, primarias, que tenemos que satisfacer para poder seguir investigando y reflexionando sobre estos aspectos teosóficos? Creo que si nos abocamos a esta parte espiritual en la que creemos que se pueden resolver ciertos conflictos personales y al mismo tiempo sociales por nuestra relación con otras personas. Y al mismo tiempo, pues estas cuestiones materiales se van a ir dando de manera más fácil, puesto que tenemos esta relacionalidad fecha de alguna forma, armónica con nuestro entorno. Y esta otra parte que tiene que ver con si una verdad se repite, como dijo algún teórico de la mercadotecnia, si la repetimos la verdad y la verdad, aunque fuese mentira, pues la convertimos en verdad. Pero si tenemos mucho dinero para repetirla, entonces pues la vamos a convertir en verdad. ¿Y a qué verdad nos estamos refiriendo? Pues creo y lo seguiré diciendo, la experiencia espiritual no es más que una experiencia subjetiva, individual, y cuando es compartida podemos establecer grupos y sociedades que puedan compartir esta inmensa satisfacción que es la vida espiritual y al mismo tiempo hacer la verdad sin necesidad de de apegarse a una cuestión material. Entonces, ese es mi comentario. Muchas gracias. Vamos a terminar, son las 1:30, que no quede el video muy largo. Y continuamos después de cerrar, ¿les parece? Muchas gracias, José. Y entonces, Teresita, no desaparezcas para cerrar esto. Entonces, quedamos aquí, avanzamos extraordinariamente una página o menos, pero tuvimos un gran momento. Hermano, por favor, a todos recuerden, es un grupo de estudio, hermanas y hermanos, a todos colaboren, compartan. Rodolfo, otra vez, muy agradecido. Continúa tus estudios y para compartir. Y con esto vamos a cerrar. Emilce. Gracias. Y esta es la reunión número 55, la primera del año del 2024. Gracias a todos.